Los invito a abrir la Biblia ahora en el libro de Esther, en el capítulo 4. Esto está en la página 528, Esther, capítulo 4, y vamos a leer, la lectura es un poco más larga, pero vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17. Esther capítulo 4, del 13 al 17, dice así: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esta lectura que acabamos de tener es parte de este libro de la palabra de Dios, de una mujer judía que se llamaba Esther, y que en los tiempos que venimos viendo en Esdras y Nehemías, donde el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por, en este caso, los persas, el imperio persa, Esther, que era una joven muy hermosa y muy bella, había sido llevada a la casa del rey, el rey Jerjes o Asuero, y fue puesta como esposa del rey, o sea que pasó a ser la reina de Persia. A pesar de ser judía, ellos eran y tenían la condición de esclavos. Esto no hay que olvidarse nunca. Si bien algunos tenían mejor posición económica o gozaban de ciertas libertades, la realidad es que estaban cautivos en una nación extranjera, y en este caso en contra de la voluntad de ella, porque en ningún momento se muestra si se le preguntó o no, fue llevada a la corte del rey y el rey la eligió como una de sus esposas. No se dice cuántas tenía, pero eran reyes y las religiones de aquel entonces, de ese lugar, permitían que tuvieran muchas esposas. Para que nos demos una idea, este libro de Esther, yo no lo sabía hasta que lo leí hoy con más detalle, está escrito, ¿se acuerdan cuando vimos Esdras? Que hubo un parate entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. La primera parte era el primer grupo que volvió a Jerusalén en Esdras, hasta el capítulo 6 donde construyen el templo. El capítulo 7 comienza con el viaje de Esdras propiamente dicho, y entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras pasan 60 años aproximadamente, para que nos demos una idea, un montón de tiempo. En ese periodo de 60 años, en el medio, transcurre la historia de Esther. Eso es para que nos demos cuenta cómo la Biblia tiene correlación también, y todo lo que estaba pasando, y este es el gran mensaje de este libro de Esther, está bajo la mirada de ¿quién? Bajo la mirada y el poder de ¿quién? De Dios. Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta. Todo lo que estaba pasando en Esdras, después en Nehemías, y en el medio tenemos estos acontecimientos del libro de Esther. También tenemos que decir que es un libro particular el de Esther, porque tiene 10 capítulos, en ningún momento se lo menciona a Dios explícitamente, no se menciona la palabra Jehová, no se menciona la ley de Moisés, no se menciona ningún antecedente, podemos decir así, religioso.
Sin embargo, aún por el pueblo de Israel y después por los padres de la Iglesia, fue adoptado como un libro canónico, un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo y quedó revelado en las Escrituras. Van a encontrar, quizás si se ponen a estudiar, que hay muchos críticos que dicen que es un libro que no es inspirado divinamente, pero nosotros entendemos que sí, después vamos a ver por qué. A pesar de que, como les decía, explícitamente no está el nombre del Señor nombrado. En estos tiempos, donde transcurre este libro, como les decía, la nación de Israel estaba todavía en cautiverio. Si bien ya habían pasado algunos de la transmigración que volvieron a Israel, ya habíamos dicho también la otra vez que varios no se fueron, o porque no podían, porque ya eran viejos, o porque eran muy chicos, o porque no querían, decidieron quedarse en el reino de Persia y no volver a Israel. Y lo que nos deja ver el libro de Esther, que el pueblo de los judíos que habían sido llevados a Babilonia ahora estaban esparcidos por todo el imperio persa. Nos dice la palabra acá que iba desde lo que es la India hasta Etiopía, que está en África. Y en ese momento era el imperio más grande del mundo. Si después ven en el mapa, no sé si alcanza hasta la India, ni siquiera alcanza porque abarca mucho más de lo que vemos acá en el mapa, donde dice el mundo de la Biblia. Todo lo que es Asiria y después de ahí donde dice el Golfo Pérsico, hasta donde está Egipto y abajo de Egipto. Todo eso pertenecía a los persas. Y lo que nos dice el libro de Esther es que en todas las 127 provincias que había en total, en todas había judíos. Eso es interesante, cómo se fueron esparciendo el pueblo de Israel, esto que nosotros conocemos como diásporas, que era parte del castigo que Dios también tenía para con su pueblo, con su nación Israel, por causa de sus pecados. Ya en los tiempos de Moisés, Dios les había dicho que iban a ser esparcidos a causa de su pecado y a causa de la desobediencia. También tenemos promesas de Dios al pueblo de Israel que así como fueron esparcidos iban a ser nuevamente reunidos y congregados. Y eso es lo que está pasando ahora, que se están juntando todos de nuevo en Israel. Todo preparado para la venida del Señor en gloria, para iniciar el milenio. Es interesante esto porque Dios también pretendía de esta manera, llevando y con el esparcimiento, también pasó en la época de la Iglesia, que se lleve la palabra de Dios. Junto con esa gente iba la Biblia. Por eso se le dice al pueblo de Israel el pueblo del libro. Y había gente que no era judía en este contexto, que nos dice también el libro de Esther que se convirtieron al judaísmo. Por eso después cuando el Señor Jesús nace y vemos que vienen los magos de Oriente, ¿de dónde venían? De todas estas regiones. Eran personas que habían conocido la palabra de Dios, también por el profeta Daniel y por el profeta Jeremías, y tenían un conocimiento de Jehová y de las Escrituras, y después los que eran fieles y creían en la palabra, aguardaban las profecías y las promesas. Algo de eso quizás se vea esta tarde en la fiesta de Navidad. Y acá tenemos entonces, yo les hago un resumen de los primeros capítulos. Había un hombre dentro de la corte que se llamaba Mardoqueo, que había venido su familia con la transmigración en los tiempos de Nabucodonosor. Y también había un hombre en la corte que se llamaba Amán. Fíjense en el capítulo 3. Dice el versículo 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él.
Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, que era judío, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, denunciáronlo a Amán por ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Bueno, tenemos estos dos personajes, uno judío que se llamaba Mardoqueo, y el otro, Amán, era descendiente del rey Agag, que el rey Agag es de la época de cuando Saúl recibió la orden de Dios de terminar de destruir al pueblo de Amalek. Eso está ahí en 1 Samuel 15, después lo pueden buscar. ¿Y qué hizo Saúl? Destruyó al pueblo de Amalek, pero le perdonó la vida al rey Agag, y también dejó lo mejor del ganado y de las primicias del pueblo de Amalek. ¿Por qué en la época del rey Saúl tenían que destruir lo que quedaba del pueblo de Amalek? ¿Alguno se acuerda de eso? Hace poquito lo vimos en una reunión. ¿Alguien se acuerda por qué Amalek tenía que ser destruido? Lo vamos a buscar en Deuteronomio. ¿Qué es Amalek? Para empezar, porque capaz que alguno no sabe. Cuando uno dice Amalek, Amalek era un pueblo, era un grupo de personas que descendían de Esaú, el hermano de Jacob, y que cuando ya se habían hecho un pueblo y Israel tenía que ir por el desierto y llegar a la tierra prometida, este pueblo de Amalek le hizo guerra a Israel, los trataron todo el tiempo de pervertir, les pusieron trabas en el camino, se opusieron a que el pueblo de Israel pase por sus territorios. Entonces Dios juró que ese pueblo iba a estar siempre en guerra con el pueblo de Dios y que tenía que desaparecer. Por eso los invito a buscar en Deuteronomio 25. Del 17 al final. Cuando ya están por entrar en la tierra prometida y después de los 40 años que pasaron, Dios les dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando salisteis de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Será pues, cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No te olvides. Mandamiento que dejó Dios a su pueblo. Después, la historia propiamente de Amalek la pueden leer en Éxodo 17, si quieren buscar en detalle lo que pasó con ese pueblo. Pero lo importante es esto, que era un pueblo que conocía a Dios porque venía de Esaú, el hijo de Isaac. Sin embargo, no temieron a Dios. Y entonces Dios tuvo el designio de raerlos de debajo del cielo, quiere decir que desaparezcan por completo. En los tiempos del rey Saúl, volvió Dios a recordarles esta orden de destruir a Amalek y pasó lo que mencionamos recién. Tuvo que hacerse cargo el profeta Samuel, que dice que con una espada cortó en pedazos al rey Agag. Eso ahí está en 1 Samuel 15. Y la gran lección de 1 Samuel 15 que dice que Dios tiene más contentamiento ¿con qué? Con el prestar atención y ¿con qué más? Y con obedecer, con hacer caso.
tan importante, ¿no? Como las cosas que, siempre esto lo dice el pastor, ¿no? Las cosas que nosotros escuchamos, que mencionamos, que prometemos, que las tenemos a la ligera, hay alguien que no se las olvida. Cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios, Dios jamás se va a olvidar de esa promesa y va a esperar que la cumplamos. En este caso, ahí en Deuteronomio leímos: no te olvides de estas cosas. Pasaron mucho tiempo. Pensemos que Samuel vivió en el año 1000, Moisés en el año 1500 a.C. y Esther en el año 500 a.C., para que tengamos una idea. Ya habían pasado 1000 años desde Moisés. Y estaba este hombre, Mardoqueo, que era judío, que cuando ascendieron, volvemos ahí a Esther capítulo 3, cuando ascendieron a Amán, por sobre todo los príncipes del reino de Persia, Mardoqueo, que sabía que Amán era una malecita, era el único que no se inclinaba delante de él. También nos recuerda a 3 jóvenes o 4 jóvenes que vivieron también en el reino de Babilonia. ¿Se acuerdan quiénes eran? Daniel y quiénes más. Y sus amigos, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego, que tenían también otros nombres hebreos, que no se inclinaron ante la estatua del rey, que cuando pasaba pregón, Daniel, que ya era un hombre anciano, no se inclinó, él iba y oraba a la mañana, oraba a la tarde, por eso lo tiraron a él en el foso de los leones y a los amigos en el horno de fuego ardiente. Eran judíos fieles y temerosos de Dios, que daban testimonio aún a riesgo de ¿qué? De perder la vida. La palabra testimonio tiene mucho que ver con dar la vida. En el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona la palabra testimonio o testigo, el original griego es martureo, de donde viene la palabra mártir. O sea, alguien que da testimonio aún dando su vida. Y la lección de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Primero, Mardoqueo poniendo su vida en juego, pero dando testimonio de que él era un hijo de Dios, un siervo de Dios. Y luego lo que vamos a ver de Esther, que también ella puso en juego su vida. Por eso leíamos ahí en el 4, al final del versículo 16, aunque no sea conforme a la ley, dice Esther, y si perezco, ¿qué? Que perezca. Qué valentía. Otra cosa de las que estamos viendo como secreto de la grandeza, la valentía de Esther, la valentía de Mardoqueo. Y en este caso el día de hoy se llama, la lección de hoy se llama el sacrificio de Esther. ¿Quién era Esther? Era la prima de Mardoqueo. Mardoqueo era el hijo del tío de Esther, nos dice la palabra de Dios. Era más grande que ella y como ella había quedado huérfana de padre y madre, Mardoqueo la adoptó como si fuese su hija. Era su primo mayor, pero la tomó como una hija y la crió, como vemos, también a la luz de la palabra de Dios, en los caminos del Señor. Después, por ventura, como dice en alguna parte de la palabra de Dios, ella fue ascendida a reina del reino de Persia, del imperio, y en principio no había dado a declarar de que era del pueblo de Dios, de que era judía. Aconteció que después de que Amán se enoje tanto con Mardoqueo, que no solo que procuró su muerte, sino que se encargó de llegar hasta el rey. Fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 6. ¿Quién lo puede leer? Esther 3, 6.
Gracias. O sea, no se quiso desquitar solamente con Mardoqueo, sino ¿con quién? Con todo el pueblo de Mardoqueo. Este judío, mi nación amalecita, odia a los judíos. Estamos en guerra permanente. Por los siglos de los siglos era esta guerra declarada. Recuerden, pasaron 1000 años desde Moisés. Y sin embargo parecía que había sido hace poco tiempo. Amán aprovechó que tenía tanto poder en el reino y estableció una ley, hoy en términos modernos podemos decir genocida. El genocidio es el exterminio de un pueblo, donde en determinado día y en determinada fecha iba a haber podemos decir, una cacería de judíos en todo el imperio persa. Este día y esta hora fue determinada por el Pur, que es como si echaran la suerte o los dados, y cayó que iba a caer ese día en el mes de Adar, en el día 14. Es como si ahora alguien dijese: vamos a tirar la suerte y, por ejemplo, el 10 de marzo del año que viene, con tiempo, con antelación, el 10 de marzo del año que viene, todas las naciones del mundo van a tener derecho y la obligación de matar a los judíos. Algo que, si lo pensamos un poquito, va a pasar durante el milenio, durante la gran tribulación, donde todos van a perseguir a los israelitas y va a ser ley ir en contra del pueblo de Dios. Y algo que Satanás lo tuvo siempre en su consejo, en su imaginación y en su astucia: destruir al pueblo de Dios. Lo quiso hacer con los niños allí en Egipto, lo quiso hacer en tantas ocasiones, ¿no? Siempre ir en contra del pueblo de Dios. El capítulo 4 comienza diciendo que se entera Mardoqueo, se enteran los judíos que estaban ahí en Susán, la capital del reino, y termina enterándose Esther, que ya era la reina en ese entonces. El tema de hoy se llama la valentía o el sacrificio de Esther, porque Mardoqueo le pide a Esther que se acerque al rey, que implore por su pueblo y que pida justicia, a costa de que le cueste la vida a ella, porque en ese momento y con las leyes de ese entonces del rey, nadie podía presentarse delante del rey si el rey no lo había invitado primero, ni aún su propia esposa. Entonces, si ella se presentaba sin ser llamada, podía morir, aún siendo la reina. Por eso lo que habíamos leído hoy: si perezco, que perezca, porque ella tomó coraje de parte de Dios y se presentó delante del rey. Dios le concedió gracia para que ella esté delante del rey. El rey le dijo que le iba a dar lo que sea que le pida, aún la mitad del reino. Miren con qué liviandad tenía todo esto, que lo que leímos el otro día del rey Ciro se lo había concedido Dios, ¿no? Dios le concedió los reinos a estos reyes. Y él, como si fuese la primogenitura de Saúl, le dice: te doy hasta la mitad del reino. No podemos ir a leer puntualmente porque se nos iría toda la hora. Y ella le pidió contrarrestar este edicto que ya había sido dado, que se llamaban las leyes de qué, que siempre mi mamá siempre nos decía: las leyes de Media y de Persia, que no pueden ser. Cuando nos daba una sentencia en casa era absoluta y que no se puede revocar, ¿no? Las leyes de Media y de Persia, siempre de chiquito yo no sabía ni qué era, pero bueno, las leyes de Media y de Persia la vemos también en Darío, cuando lo echan a Daniel en el pozo de los dragones. Darío era el papá de Asuero, que ya había puesto el anillo, ya había sellado la sentencia, había que echar a Daniel. Y el rey Darío, por más que quiso sacar a su profeta, a Daniel, no pudo. Sin embargo, Dios lo protegió. Bueno, en este caso lo mismo, ya había salido el edicto. Los judíos en determinada fecha tenían que ser exterminados.
Lo que Dios guió para que pase es que se dio otro edicto de parte del rey, que en esa misma fecha el pueblo de Israel que estaba esparcido en el imperio persa tenga la posibilidad de defenderse y aún de aniquilar y destruir a los niños y a las personas que los ataquen. Fue una estrategia ideada por Mardoqueo, por Esther, pero guiada por el Señor, para que tengan también ellos la libertad de defenderse y de no ser destruidos. Esto a grandes rasgos es lo que nos propone esta historia. Ahora vamos a ir a la parte espiritual. Este día, como había sido dado por sorteo, el sorteo se llamaba Pur, pasó a llamarse después los días de Purim. Los días de Purim o Purim es una celebración que se sigue celebrando hasta el día de hoy. Más o menos según el calendario judío se da entre fines de febrero, principios de marzo. Es lo que para nosotros, para que lo podamos entender, es una fiesta que se da en Israel y en donde haya judíos en todo el mundo, es como si fuese el carnaval, donde la gente se disfraza, los niños en la sinagoga se lee todo el libro de Esther. Dice que lo estuve viendo en un video de este año, cuando se lee la palabra Amam en el libro de Esther, empiezan a sonar matracas para tapar el nombre. Bueno, está permitido emborracharse para los judíos, se hacen regalos, como se dice acá, para los pobres, se regala comida entre la gente. Bueno, es una fiesta que viene desde esa época, desde el 500 antes de Cristo, y que se sigue celebrando hasta el día de hoy. El comentarista bíblico dice que cuando se relata ahí en San Juan capítulo 5, que el Señor sana al ciego de nacimiento, se estaba celebrando justamente esta fiesta de Purim. Ahora bien, ¿qué podemos ver detrás de todo esto? Como hemos dicho al principio, la poderosa mano del Señor. Algo que Dios prometió, que el pueblo de Israel iba a ser protegido siempre, que nadie le iba a poder hacer frente por más que iba a ser perseguido. Y como hemos visto a lo largo de todos estos estudios, siempre la preservación del pueblo de Israel tiene por principal objetivo que se cumpla Gálatas 4:4, que dice Gálatas 4:4. ¿Cómo? Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Tenía que ser preservado el pueblo de Israel porque de ahí tenía que salir el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, toda la historia del pueblo de Israel que nosotros vamos viendo, porque Dios los amó, pero también con el principal objetivo que de ahí nazca nuestro Señor Jesucristo. No podía ser eliminado y no podía ser destruido, ni ha de ser destruido, aún cuando veamos más adelante la gran tribulación, porque es el pueblo de Dios. Tengo un texto anotado que está en Zacarías. Zacarías, no anoté la página, así que el primero que lo tenga me avise. Zacarías capítulo 2, 942 dice. Versículo 8. Alguien que no haya leído, que lo lea fuerte, por favor. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después de la gloria reunirá él a las gentes donde triunfaron, porque el que os toca la niña de su ojo. La niña de su ojo. Y también podemos leer el Salmo 17.
el versículo 8 también. ¿Quién lo lee? Si hay algo que naturalmente e instintivamente nosotros protegemos, ¿qué es? Lo negro del ojo, que se llama ¿qué? Pupila. Y pupila es una palabra latina que quiere decir niña o muñeca. Por eso dice la niña del ojo o la pupila, es lo mismo. Y es algo que instintivamente nosotros tratamos de proteger. Así Dios protege al pueblo de Israel. Y hay una promesa, ¿no?, de que ahí que leíamos en Ezequiel, que aún van a ser destruidos aquellos que toquen al pueblo de Israel, porque Dios los cela y los guarda como la niña de sus ojos. Estas cosas tienen promesa de eternidad y no han de ser justamente revocadas. Ahí en Zacarías hemos leído. Entonces vemos que aunque se levante la persona más poderosa del reino, como era Amán, Dios en sus designios siempre iba a tener esto en su corazón y proteger a su pueblo. Esto del odio hacia el pueblo de Israel también lo vemos reflejado no solo de parte de Satanás, como hemos dicho, sino también de sus siervos. Fíjense en Nehemías, capítulo 2, el libro que está antes de Esther. Nehemías, capítulo 2, página 509. El versículo 10, ¿quién lo lee? Gracias. Disgustóle en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Todo el tiempo, toda la palabra de Dios nos narra esto que vemos acá. El odio perfecto que tiene Satanás hacia todo lo que tiene que ver con Dios, hacia el pueblo de Dios, y si lo traemos hasta nuestra dispensación, hacia la iglesia del Señor. Nosotros no estamos exentos de ese odio que nos tiene el diablo, y como el Señor Jesucristo decía, que también la gente del mundo nos iba a aborrecer. Y es algo que muchas veces ignoramos, no en el sentido de que no lo sabemos, sino de que no le prestamos atención y lo olvidamos o lo tenemos en poco, el hecho de que nosotros, como pueblo de Dios, somos despreciados por el mundo, somos aborrecidos por el mundo y somos odiados por el mundo. Hace poquito el pastor decía, ¿no?, que llegado el momento, aún los de nuestra propia casa se han de levantar, si es necesario, para matarnos, en contra del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y nosotros siempre tendemos a suavizar, a apañar, a decir, bueno, pero es mi hijo, es mi hija, es mi esposo, es mi esposa. Y los que no son del Señor son en contra del Señor. El que no es conmigo, contra mí, es, decía el Señor Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, esto lo vamos a ver nosotros aún en nuestros días, y siempre va a haber personas, mayormente las que están en eminencia, que están a cargo de las leyes, de los gobiernos, que van a tender a ir en contra del pueblo de Dios. Pablo nos decía, ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, en la página 240 del Nuevo Testamento,
su experiencia, contaba su experiencia. Versículo 10. Hablándole a Timoteo le dice: pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, y también mis persecuciones, aflicciones, cuáles me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Quiénes lo perseguían a Pablo? ¿Quiénes lo perseguían? Por un lado los judíos, por otro lado los gentiles, pero en definitiva lo perseguía el diablo y sus secuaces. Y también, dice el versículo 12, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Padecerán persecución. ¿Esto era para la época de los romanos nomás? ¿No será que ahora más que nunca estamos siendo perseguidos? Siempre y cuando querramos vivir como píamente, ¿en quién? Qué condición también, ¿no? Yo quiero servir al Señor, yo amo al Señor. Bueno, el Señor nos dice que vamos a padecer persecución. En Pedro dice, ¿no?, que no nos tiene que sorprender si somos castigados por el mundo, si somos perseguidos por el mundo, como si cosa peregrina nos aconteciese, dice. Y esto también lo tuvieron que experimentar en ese tiempo tanto Mardoqueo como Esther. Esther tenía un nombre en hebreo que era Adasa, que es un árbol, un arrayán, que los judíos lo tienen como símbolo de justicia. Los nombres siempre en la palabra de Dios tienen mucho que ver. Y también le fue dado un nombre en persa, que es Esther, que significa estrella. Y el hermano que escribió el libreto dice, ¿no?, en medio de la oscuridad de lo que estaba pasando al pueblo, Dios puso una estrella para poder traer libertad o salvamento al pueblo de Israel. Y me hizo acordar de algo que decía Marco en el campamento y que lo viene repitiendo también el pastor Marco, de cuánta gente se necesita Dios para salvar a su pueblo. ¿Cuántos necesitó en el libro de Esther para salvar al pueblo de Israel, al pueblo de los judíos? Una, a lo sumo dos con Mardoqueo. Y con eso salvó a miles y miles de personas. En su momento necesitó a Abraham o a 12 de sus hijos. Dice en el Nuevo Testamento necesitó 12 discípulos nomás para llevar el Evangelio. El poder del Señor que podemos ver también encerrado en el libro de Esther. Como dice también ahí el profeta, no es con ejércitos ni con espada que cantamos siempre, ¿no? Una sola persona bastó, una conversación para que se revierta el exterminio de todo un pueblo. Entonces vemos cómo el amor de Dios está también en este aspecto. El odio encarnizado contra las cosas de Dios. Algo que siempre se nos ha dicho, ¿no? En los tiempos del Señor Jesús hubo todo un despertar espiritual. En el lado positivo, que es lo que vamos a ver hoy, mucha gente viendo a los ángeles, viendo el mensaje, la anunciación, creyendo. Pero también hubo un despertar espiritual oscuro de la parte del infierno. El pastor siempre dijo, ¿no? Es como si se hubiese revuelto, ¿qué? A ver si se acuerdan. Un avispero. En los tiempos del Señor Jesús. Por eso había tanta manifestación demoníaca, tanta gente poseída. En los tiempos de los apóstoles. Y hoy en día, que estamos en el final de los tiempos, también se están viendo todas esas cosas. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y está haciendo lo posible porque la mayor cantidad de personas no se salve y no conozca el mensaje de salvación. Entonces vemos en Esther esta actitud que tuvo, ahí en el capítulo 4, de presentarse delante del rey y hacer esta petición que le iba a costar su vida, y sin embargo ella se sacrificó por su pueblo, aunque no murió, pero se entregó. ¿Cómo?
Se entregó su vida. Si perezco, que perezca. Y eso nos habla del sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó y se entregó y tomó forma de siervo. El gran ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Un ejemplo que muchas veces nosotros no queremos imitar. No queremos sacrificar aquellas cosas que amamos. Amalek, algo que no dije, siempre se ha enseñado que es sinónimo de ¿qué cosa? Así como Egipto es sinónimo del mundo, Amalek, ¿a qué representa? Fuerte. A la carne, a nuestro viejo hombre, que está viciado conforme ¿a qué? Está viciado conforme a la concupiscencia, ¿no? Y a los deseos de error. Amalek es la carne. Y nosotros se nos manda a que llevara la carne ¿con qué? ¿A dónde? A la cruz. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Entonces ahí ya tenemos un aspecto más personal de nuestra vida. Ella sacrificó o no tuvo por amor a su vida, por amor hacia los demás. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos que tener este ejemplo de no amarnos a nosotros mismos, no amar nuestra carne por sobre el Señor, y sí amar a las almas que nos rodean, que todavía necesitan conocer de Cristo como su Salvador? En 1 Juan 4:21 se los digo yo, dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4:21. Es toda una experiencia, todo un aprendizaje que tenemos que ir teniendo en nuestra vida, ¿no? Dejar de amarnos a nosotros mismos, dejar de compadecernos de nosotros mismos, dejar de procurar nuestro bienestar y empezar a amar a Dios. Y ese amor hacia Dios nos va a llevar a amar al prójimo, a amar a las almas perdidas, a amar a nuestros hermanos. Y todo eso viene encerrado con este hecho de la cruz, que significa crucificar nuestra carne con sus afectos y concupiscencias. Por último, lo que les decía, ¿no? Al final de Esther nos habla de este banquete y de esta conmemoración que se llevó a cabo a partir del día que el pueblo de Israel fue salvado, libertado y el enemigo fue derrotado, que para el pueblo de Israel que no conoce al Señor Jesús y que le rechazó, lo siguen celebrando y le llaman la fiesta del Purim, pero que nosotros tenemos otra liberación que sí festejamos, que sí celebramos cada vez que nos acordamos, que es la liberación de parte del Señor Jesús de las garras del diablo, de cómo Él, dando su vida por nosotros, nos rescató de la muerte eterna y de las consecuencias del pecado, que es el infierno. Ese es el gran gozo y el gran banquete por el cual nosotros también somos invitados, ¿no? Que hemos de celebrar un día también con el Señor allí en los cielos. Entonces, el secreto de la grandeza de Esther está en que se sacrificó, en que dejó de lado su amor propio, escuchó el consejo de su primo, no tuvo cuidado de guardar su vida y su alma en favor de toda esta nación. Y ahí también nosotros tenemos el secreto de nuestra grandeza, ¿no? El que se humilla, dice la palabra de Dios, será ensalzado. Que el Señor nos bendiga, que podamos tomar este ejemplo de Esther. El que guardare su vida la perderá.
mas el que la perdiera a causa de mí la hallará. El ejemplo primero está en el Señor Jesús. Después vemos muchos ejemplos de siervos de Dios que siguieron esas pisadas. Cuando Pedro dice que Él hizo todo lo que hizo para que nosotros sigamos sus pisadas, bueno, el Señor fue a la cruz. ¿A dónde nos quiere llevar a nosotros? A la cruz. Queda en nosotros ir detrás de Él o quedarnos en el camino. Que el Señor nos bendiga.